Este proyecto permite grabar en base de datos y a través de un ORM la entidad persona, y a través de una API REST expone esas operaciones de obtener, publicar, actualizar a través del método put o delete para borrar una instancia de persona. ¿Sí? Tenemos acá en el README distintos ejemplos de cómo interactuar a través de un cliente REST. Una vez que clonamos el proyecto en nuestro repositorio local y lo visualizamos desde un IDE, vemos que es un proyecto que expone esos servicios REST a través de Spring Boot. También tiene una base de datos en memoria H2. La implementación JPA es Hibernate de versión 5.3 y bueno, como les decía, es un proyecto JPA. Entonces, desde el archivo persistence vemos los distintos parámetros de conexión y de la forma en cómo interactúa el ORM con la base de datos relacional. Para conocer el modelo tenemos esta representación de un diagrama de clase donde vemos la clase de persona, que es la entidad con la que vamos a interactuar. Después existe el repositorio de persona con estas operaciones para grabar o actualizar, buscar una persona, obtener todas las personas o borrar una persona. También tenemos el Entity Manager Factory, que nos retorna Entity Manager, que es el que usa el repositorio para conseguir hacer estas operaciones. Y acá la novedad es el controller, que va a ser esa clase que va a exponer estos servicios REST, que a su vez van a invocar a estas operaciones que proporciona el repositorio. Ahora vemos cómo es esta clase Persona Controller. Persona Controller, como habíamos visto, es la que expone estas operaciones que van a poder ser consultadas desde un cliente por requerimiento del framework, y para distinguirla como controller hay que agregar esta notación, y también cada método tiene que estar mapeado a la cadena que va a contener la URL, el tipo de solicitud que va a hacer el cliente, y de esta manera es como el framework va a distinguir esa solicitud y lo va a dirigir al método que corresponde del controller. En este caso va a invocar al método getAll, que a su vez invoca el método getAll del repositorio de persona, que retorna una lista de instancias de persona. También está el método save con estas características para mapear. Es el post, ¿sí? Para publicar una nueva instancia de persona con esta URL, y el framework va a llamar a este método de nombre save, que recibe por parámetro una instancia de persona. Primero intenta buscar a ver si existe esa persona por DNI. En caso de que exista, lanza una excepción. En caso contrario, graba esta nueva instancia de persona. También está el método get, que se va a ejecutar cuando la cadena de la URL incluye el DNI. Entonces, en este caso también invoca un método de persona repository find con el DNI que recibió por parámetro y retorna esa instancia. También está el método delete, ¿sí? que es un método delete de REST con la cadena que incluye la palabra persona barra un DNI, donde se va a intentar borrar
esa persona a través del identificador que es el DNI. En caso de que no lo haya podido localizar, lanza esta excepción, caso contrario se produce el borrado. Y por último tenemos la acción de actualizar, que es un método put, donde recibe por parámetro esa instancia con ya los atributos modificados que queremos que se actualicen en la base de datos. Entonces el método update primero busca esa persona por DNI en el repositorio. Si no la encuentra, lanza una excepción. En caso contrario, invoca al método save or update del repositorio. Como este sistema ahora se va a integrar con otro sistema, otro proyecto, que son las vistas, necesitamos algo que explique visualmente a más alto nivel. Entonces, con esta combinación de diagrama de componentes y capas, vemos que este proyecto que estamos escribiendo ahora sería el backend, donde tenemos una capa con un controlador, un componente controladores, que por ahora tiene un solo controlador, que es aquel que expone a través de servicios REST esta interfaz. Internamente controladores va a solicitar al componente de repositorios, que por el momento tiene un solo repositorio, el persona repositorio, que interactúa con la base de datos relacional a través del ORM. Siguiente paso es ejecutar esta API REST. Entonces nos vamos a la clase que tiene el método main y lanzamos este servidor. Ahí Spring Boot nos avisa que ya está en ejecución y está exponiendo estos servicios a través del puerto 8080. Una vez que tenemos al servidor en ejecución, desde un cliente HTTP podemos hacer consultas. Entonces volvemos al README del repositorio, buscamos la URL para hacer el get de personas, ejecutamos, la respuesta es correcta, pero no hubo ningún resultado porque el repositorio todavía está vacío. Entonces vamos a publicar una instancia de persona, copiamos este ejemplo que está acá. Esto va a ser parte del cuerpo de la solicitud, que como vimos tiene que ser un post, ¿sí? Hay que publicar junto con la carga, que es esa cadena que va en el cuerpo. La URL se mantiene, el método ahora va a ser post y tenemos que explicar qué es lo que contiene ese cuerpo, ¿sí? Algo con forma de JSON. Ejecutamos, la ejecución fue correcta y ahora vamos a consultar la API para que nos devuelva todas las personas que tiene en su repositorio. Ejecutamos método get con esa URL y ahí tenemos en la respuesta un JSON con esa instancia que ya tiene persistido en su repositorio. Desde el IDE podemos hacer más consultas a la API desde esta vista Scratch. Entonces vamos a, por ejemplo, hacer un get de persona. Ejecutamos y tenemos también el JSON con esa instancia que está en el repositorio. Lo interesante de usar esta funcionalidad del IDE es que vemos todo el response, ¿sí? No hay nada filtrado por el navegador, sino que vemos el texto plano completo. Vamos a publicar otra instancia de persona desde acá mismo, desde la consola Scratch. Entonces tomamos esta cadena y tenemos que especificar el tipo de contenido.
y el cuerpo. Tomamos como base este JSON, modificamos algunos valores para distinguir el resultado. Y por ejemplo, DNI cuádruple 9. Entonces ejecutamos, no hay respuesta, volvemos a ejecutar el get y vemos que tenemos las dos instancias, esta recién agregada y la original. Por último, probamos el método delete. Entonces volvemos al readme, copiamos el ejemplo, modificamos para que borre la última instancia que agregamos, cuádruple 9 de DNI, ejecutamos, volvemos a solicitar todas las instancias de persona y vemos que la única que queda es la primera que habíamos agregado, se borró la del cuádruple 9. De esta manera conseguimos integrar nuestro backend con otro proyecto donde se van a concentrar las vistas y la lógica de negocio específica para interactuar con el usuario, manteniendo bajo el acoplamiento entre ambos sistemas y exponiendo esta interfaz REST de manera bastante simple, donde nos permite en el backend concentrar lógica de negocio y también toda la información específica de cómo acceder a los datos.